Preguntas se le concede el uso de la palabra al secretario de Hacienda, al maestro Arturo Herrera, para responder cada una de ellas. Adelante, señor secretario. Muchísimas gracias, senador. Voy nuevamente a tratar de ser muy puntual en mis respuestas y voy a tratar en esta ocasión de no pasarme del tiempo que me fue asignado. Empiezo con las preguntas que hizo la senadora Ifigenia Martínez Navarrete. Ella hizo fundamentalmente una serie de preguntas asociadas a la reactivación económica, a los empleos, etcétera, y aprovecharía tal vez aquí, senador, porque hubo diversas preguntas que tenían que ver con este tema, incluyendo algunas de la senadora Patricia Mercado. Entonces, en primer lugar, el estimado que nosotros tenemos de caída para este año es de alrededor del 8% del PIB. La mayor parte de las actualizaciones que ha habido en los pronósticos de los analistas privados empiezan a coincidir con nosotros. Pero hay algo que yo quisiera destacar de manera muy enfática, y es que, a diferencia de otras crisis, esta no es una crisis donde hay un problema del fallo de algún mercado, es una crisis donde el problema fundamental está asociado a la pandemia. Y esto le da una característica muy especial, que es la recuperación está condicionada a la trayectoria de la pandemia y no a la trayectoria de la resolución de un tema estrictamente económico. Por ejemplo, estoy buscando aquí el reporte, tenía aquí el reporte del INEGI que dieron a conocer el pasado 28 de septiembre. En él se habla de que se han recuperado ya 7 millones de los empleos que se habían perdido en el sector informal. Y la razón por la que se recuperaron los 7 millones de empleos es porque hubo la reapertura una vez que concluyó la jornada de sana distancia. Paso a la pregunta que hizo la senadora del PES, Katy Elizabeth. Y hacía una pregunta relacionada a cuáles son los 39 proyectos, cuáles son las características que los determinan y cuánto se espera que generen empleo. Los proyectos que anunciamos el día de ayer están clasificados en dos grupos. 32 proyectos que empezaron a ejecutarse hace tan solo algunos meses por un monto de 38.149 millones de pesos que ya están operando, y 32 proyectos adicionales por un monto de 259.195 millones de pesos que se empiezan a ejecutar este mismo mes. De los que empiezan a ejecutarse este mismo mes, 2 tan solo están en San Luis Potosí: el libramiento carretero Ventura El Peyote y la construcción de la avenida Juárez, que le va a permitir dar una salida a la zona industrial de San Luis Potosí. Solamente estos tienen alrededor de 5,000 millones de pesos. La regla arbitraria más o menos que se sigue es que por cada punto porcentual de inversión en el producto, o cada punto porcentual del Producto Interno Bruto, se generan alrededor de 200,000 millones de empleos. Así es que nosotros estamos estimando que se van a generar alrededor de entre 190,000 y 210 o 220,000 millones de empleos. Hizo referencia también la senadora Elizabeth Ávila Vázquez al programa del PMU. El PMU tiene alrededor de 127 obras distribuidos a lo largo del país y tiene 3 objetivos. El primero son microintervenciones que permiten mejorar el entorno social. El segundo están asegurados que son distribuidos de manera regional más o menos homogénea. Y el tercero es que, al ser obras que tienen este tipo de microintervenciones, tienen un impacto directo en la actividad de las micro y pequeñas empresas. Hubo una serie de preguntas muy interesantes de la senadora Leonor Noyola, y ella empieza preguntándome cuáles son los argumentos para el pronóstico de un incremento del 4.6% para el próximo año.
Y ahí quisiera yo primero hacer referencia a la intervención del senador José Narro, no sé si sigue todavía por aquí, donde señala pues que no es mucho un crecimiento del 4.6 cuando se cae 8 en el año anterior. En realidad, al caer 8 y después tener un incremento del 4.6, ni siquiera se alcanza a recuperar lo que teníamos en el 2019. Así es que no es un crecimiento extraordinariamente optimista. Por lo demás, es algo que nosotros hemos estado observando cuando pasan encuestas, cuando pasan crisis similares. Por ejemplo, en 1995 hubo una caída de 6.3% del PIB y el rebote en el 96 fue de 6.8%. En 2009 hubo una caída del 5.3% del PIB y el rebote fue del 5.1% del PIB. Parte del crecimiento es solamente porque la base de comparación es relativamente más pequeña. Pero además de este efecto aritmético, hay una serie de medidas adicionales y de características que nos hacen sentirnos confiados en esta recuperación del 4.6%. La primera es que a partir de que finalizó la etapa de confinamiento duro, lo que estamos viendo es en este segundo trimestre un crecimiento mayor. Por ejemplo, tan solo en el sector de la construcción se han recuperado alrededor de 187,000 empleos de los 250,000 que se habían perdido. Eso quiere decir que el 70% de los empleos perdidos formales en el sector de la construcción se han recuperado más. Después hay dos temas que tienen que ver con el comercio internacional. Tenemos ahora reglas claras y certidumbre hacia enfrente con el nuevo Tratado de Libre Comercio y se está esperando, de acuerdo a los datos de Estados Unidos, que ellos vayan a crecer alrededor de 3.8% en general su actividad económica el próximo año y de 3.4% en la producción industrial, que es la que está más correlacionada con México. Y finalmente vienen esta serie de proyectos de infraestructura que tienen una característica muy específica. Estos proyectos de infraestructura son fundamentalmente hechos con un impacto presupuestal mínimo. Son hechos a desdoblamientos de concesiones existentes o a través de nuevas concesiones. Preguntaba también sobre los resultados de la consulta indígena del INPI. Yo creo que esto es muy importante señalarlo y me trae a colación la pregunta que hizo la senadora Xóchitl Gálvez, cuando ella decía que uno de los proyectos de infraestructura, en particular el que había sido suspendido en el estado de Hidalgo, era porque le faltaba únicamente un kilómetro de construcción. Bueno, hay decenas de proyectos en esa característica y una de las razones por que fueron suspendidos en la administración anterior, no fueron suspendidos por nosotros, fue porque no se realizaron las consultas indígenas y usted debe ser sensible a eso porque fue presidente de la comisión correspondiente. Tan solo, por ejemplo, en la zona Yaqui y en la zona Seri fueron suspendidos 2 gasoductos adicionales. Nosotros justo en lo que estamos enfocados es en tratar de resolver este problema, dándole el respeto y el espacio que tienen y el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados sobre la infraestructura que pasa por sus lugares. No es un tema menor. En el caso del gasoducto de Hidalgo, efectivamente solamente 1 kilómetro, pero tiene suspendido más de 4 o 5 años. Finalmente, el último comentario que hizo la senadora Noyola, vamos a checar el asunto con la Financiera Nacional de Desarrollo, solamente que sí hay que tener en cuenta un tema. La deuda se contabiliza de diversas formas en el país. Una de ellas es la que contribuye en la banca de desarrollo. La banca de desarrollo contribuye a través del deterioro de su balance. Si hay una condonación importante en algún banco de desarrollo de tal forma que disminuya su capital, eso es registrado inmediatamente a través de un incremento en la deuda. Paso ahora a la pregunta que hizo la senadora Alejandra León Gastelum sobre los mecanismos de política fiscal para crear empleo y los impactos en las micro y medianas empresas. Y hace una pregunta muy específica, no sé si está por aquí la senadora
Gastelum. Bueno, hacía una pregunta muy específica sobre cuáles eran los resultados de la política de austeridad. Y hay un ejemplo que me vino a la mente cuando ella realizó su pregunta. Y además porque es un ejemplo que tiene diversas características que lo hace muy interesante. El entramado eléctrico del Palacio de Bellas Artes tiene muchísimas décadas y se encuentra literalmente asignado abajo del templete del auditorio principal. Corría un alto riesgo de incendios que fueron detectados desde hace mucho tiempo, y en la administración anterior se pidió que se preparara un presupuesto de cuánto costaba hacerlo. El presupuesto que nos fue dado en el periodo de transición fue de 400 millones de pesos. Decidimos hacerlo directamente con la Comisión Federal de Electricidad y nos costó 30 millones de pesos. Esto da una idea de los alcances, y este probablemente es un ejemplo extremo de lo que se puede ahorrar a través de ser cuidadoso con el presupuesto y mediante políticas de austeridad. Preguntaba nuevamente la senadora Gastelum sobre cuáles eran los mecanismos de política fiscal para creación de empleos. Y yo creo que los más importantes son tres. Uno, estamos aumentando el gasto en inversión, y la inversión está incrementándose en 5.5% hasta cerca de 820,000 millones de pesos. El gasto en inversión es muy importante por diversas razones. Se crean empleos en el momento en que se está realizando la ejecución de la infraestructura. Se crean empleos después porque la infraestructura más adecuada ayuda a aumentar la productividad del país, cuando se tienen mejores puertos, mejores carreteras, etcétera. Todo eso contribuye. Pero una tercera característica muy importante es que ya está muy estudiado, y las actividades que se realizan al aire libre, como es fundamentalmente las de la industria de la construcción, tienen 30 veces menos probabilidad de contagio del COVID que las que se realizan en espacios cerrados como estos. Pero la segunda tiene que ver con que la inversión más importante se está realizando en el sector salud. El sector salud tiene un incremento de 9.5%, y la mejor inversión para estimular la economía hoy es la inversión que se hace en salud. Hacía una pregunta adicional sobre si los gobiernos y las entidades federativas están renunciando a cobrar impuestos. Claramente hubo una caída en los impuestos de tenencia. Este fue un cambio que se hizo en el 2007, el impuesto sobre tenencia, que era un impuesto técnicamente federal, pero 100% participable, fue cambiado para que fuera estatal, y lo que ha hecho desde entonces es que los estados empiezan a competir por ver cuál es el que tiene la tasa de tenencia más baja, y eso lo único que lleva es a iniciar una caída en los ingresos de todas las entidades. Preguntaba la senadora Patricia Mercado, que me parece que está aquí, está todavía, sobre un tema muy importante, y primero empezamos por coincidir en eso. El tema de la desigualdad es el tema que marca el país, la desigualdad entre regiones, y yo decía que el PIB per cápita de la Ciudad de México es casi 7 veces el PIB per cápita de Chiapas. La desigualdad entre grupos sociales, y el índice de Gini del país es uno de los más altos, y la desigualdad de género, que fue en la que usted puso énfasis. Y yo creo que uno de los argumentos que hice yo, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero permítame recogerlo ahora, es que tal vez con justicia a partir de marzo todos nos concentramos en el COVID. No había tema más urgente en el país que el COVID, y pusimos en un impasse el resto de los temas. Pero hay dos cosas que ahora nosotros entendemos muy claramente. Una es que el tema del COVID no se resolvió en 3 semanas o en 4 semanas, como se pensaba en todo el mundo, que se iba a hacer un distanciamiento social de ese periodo y regresábamos a la normalidad, sino que es algo con lo que aún hoy probablemente vamos a tener que vivir un año. Y eso tiene dos implicaciones muy claras en la lectura que yo hago de esta situación. La primera implicación es que tenemos que aprender a vivir con el COVID. Tenemos que ajustarnos todos, y ustedes se han venido ajustando desde diversos mecanismos.
Pero el segundo es que los temas que eran muy importantes ya no los podemos posponer en nombre del COVID. Es el momento de empezar a discutirlos nuevamente. Y yo me refería de manera muy clara a que tenemos que pensar el país que queremos, y eso incluía los temas de género, y pensar cuáles son los recursos con los que los vamos a dotar. Porque yo hice en la ronda anterior de preguntas, di una respuesta donde decía que lo que nosotros tenemos es apenas para discutir el 14% del presupuesto. Y con el 14% del presupuesto no se puede lanzar en gran escala un programa de cuidados que permita que las mujeres se reincorporen al país. Así es que me parece que tenemos dos vías muy claras. O empezamos, y probablemente no sea una mala idea, con algún programa piloto en alguna entidad para probar que se puede y cuáles son los impactos, y metiéndolo con calzador dentro de los presupuestos, ya sea estatales o federales, y probablemente deberíamos ensayar esa vía de todas formas, pero al mismo tiempo yo creo que ya urge que empecemos nuevamente con cuidado y con responsabilidad a pensar qué es lo que queremos hacer del país en la época post-COVID. Tal vez esos ajustes no se pueden hacer este año, pero los tenemos que tener pensados, reflexionados y acordados. Y uno de ellos claramente es este al que hacía referencia. Decía yo también que a diferencia de otras crisis, esta es una que está marcada no por la trayectoria en los mercados financieros y los mercados económicos, sino por la trayectoria de la pandemia. Y lo traigo a colación porque usted decía que se habían perdido 12 millones de empleos en el sector informal. Efectivamente se habían perdido 12 millones de empleos en el sector informal, pero una vez que terminó la etapa de confinamiento, de esos 12, ya hoy a agosto, en el informe reportado la semana pasada, el lunes, por el INEGI, se recuperaron 7 millones, nada más con la reapertura. Sigue siendo el elemento más importante en ese sentido si podemos continuar con la reapertura sin que haya un rebrote de la pandemia. Hoy, y permítanme reiterarlo nuevamente, estamos ante la situación más inusual posible, donde la recuperación económica depende no de temas presupuestales, económicos, de mercados o financieros, sino depende única y exclusivamente del control de un problema sanitario. Paso ahora a las preguntas que hizo el senador Fósil del PRD. Primero yo tenía de hecho programada una visita próxima a Tabasco. Me va a tocar verlo, además de los temas que ya tenía pensado, ver si, entre otras cosas, el efecto del huracán, etcétera, no han tenido algún impacto. La primera pregunta que usted me hizo de manera puntual es cuáles habían sido los ingresos por las factureras. Son alrededor de 2.500 millones de pesos. De esos 2.000 millones son a los que yo me referí cuando no había habido que se dieron por un acercamiento espontáneo de un conjunto de empresas dentro de un holding, y de entonces para acá hemos recuperado 500 millones de pesos adicionales. Eso es nada más en los primeros 9 meses en que esta medida ha venido operando. Hacía usted una pregunta adicional sobre que no le daban los cálculos de la deuda, y yo hacía referencia a la revaluación que hubo en la parte de la deuda y que ese es el 25% del PIB. Y tiene usted toda la razón en esa parte, pero lo que pasa es que hay una explicación adicional sobre un tema en el que yo creo que ya es tiempo de que corrijamos. La deuda la deuda tiene 3 formas en las que se reporta. La deuda de las personas físicas y de las empresas es la que podemos reportar usted y yo, donde si alguien nos pregunta qué debemos, vamos a decir cuánto debemos de una hipoteca, cuánto debemos si tenemos un crédito personal en la tarjeta de crédito bancaria y si tenemos un crédito de automóviles. Eso es tal cual. La segunda es la forma en que lo reportan los países, que es la deuda, y es el monto al que usted se refirió, y generalmente está normalizado por el Producto Interno Bruto. En general, por eso, cuando uno se refiere a la deuda de México, decíamos que al final del año 2019 había acabado en 44.8% del PIB. Uno se refiere más a esa razón que al monto. Pero la tercera
es la definición que toma México, es la definición oficial con la cual les reportamos nosotros a ustedes tanto la parte monetaria como la parte financiera, y que ya muy pocos países tienen, y yo he venido insistiendo en que la tenemos que corregir. Nosotros reportamos la deuda en términos netos. Eso quiere decir que y esa es la definición legal, nosotros a la deuda bruta le quitamos los saldos efectivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si esto fuera una persona que tiene una deuda de 20,000 pesos, pero tiene 5,000 pesos en el banco, bajo la definición que nosotros representamos al Congreso, reportaría 15,000 pesos de deuda, que es la deuda neta. Entonces, ¿por qué podría aumentar la deuda bruta? Y permítame seguir con el ejemplo. Vamos a suponer que de los 20,000 pesos que tiene de deuda esta persona, pagara 2,000, de tal forma que su deuda bruta baja de 20,000 a 18,000, pero que se gastara 3,000 de los saldos que tiene en su bolsillo. Entonces la deuda neta pasaría de 18,000 menos 2,000 que nada más tiene, la deuda neta sería ahora 16,000, hubiera aumentado. Entonces el aumento que está usted viendo en la deuda reportada tiene dos componentes fundamentales, o tres componentes. Uno, el déficit autorizado, que esos eran 500 y tantos mil millones en la Ley de Ingresos de la Federación para este año. La revaluación, que es el monto más importante y es tanto al que usted y yo hicimos referencia, más la utilización de los fondos, que es básicamente la caja que existe en la TESOFE. Si esa se utiliza, se resta de la deuda bruta, y eso da como resultado el saldo que usted vio. En la parte de los 1.850, de los 1.8 millones de barriles por día que están estimados para el año que entra, efectivamente podrían parecer muchos, pero yo he venido insistiendo que hay una parte que nosotros que está computada ahí. Desde hace muchos años la plataforma está reportada como la producción de Pemex más la producción de los privados. Hace tan solo 5 años la producción de los privados era entre 3,000 y 4,000 barriles por día, o sea, no pintaba, no era ni un milésimo del total, y por eso no se reportaba. Pero este año va a cerrar en alrededor de 30,000 barriles, y el año que entra va a cerrar en más de 60,000 barriles. Nada más la parte de los privados tiene un incremento como del 70%, es decir, una parte importante de la explicación viene dado por el incremento de la producción de los privados en el margen, y no por el incremento en la producción de Pemex. La senadora, Verónica Martínez hacía referencia nuevamente al 4.6% del PIB, y decía, no sé si está por aquí la senadora, perdón, ya van 2 veces que le digo diputado. Me han citado mucho las últimas semanas en la Cámara de Diputados, ya me quedé con una fijación. Hacer referencia al 4.6% del PIB, y qué pasaría si no se daba cuando hemos utilizado una parte importante de los recursos del FEIED. Esta es una preocupación que nosotros tenemos y compartimos con ustedes, y por eso ya la atendimos y ya la resolvimos. De hecho, ya potenciamos el FEIEF, y el FEIEF actual va a ser suficiente para atender casi la totalidad de toda la disminución esperada en las participaciones federales, y dejamos un pico como alrededor de 30 a 40 mil millones de pesos en caso de que pase algo como lo que usted está señalando. Entonces ya fue atendido, fue platicado con los gobernadores, y fue platicado en la CONAGO, y fue platicado también con los secretarios de Finanzas Públicas de todas las entidades. Tenía por aquí algunos de los proyectos que tenemos pensado para Coahuila. Primero dos aclaraciones. Uno, los proyectos que anunciamos el día de ayer no son la totalidad de los proyectos, son los que están listos para implementarse de manera inmediata. Tenemos otro conjunto de proyectos que creemos que van a requerir un periodo de madurez de entre 5 y 6 semanas, y que en algún momento de noviembre pensamos anunciar. Ahí ya vienen proyectos de otros estados y de otras regiones. Y dos comentarios adicionales. Fuera de eso, tenemos 2 proyectos cuando menos muy importantes, que yo recuerdo de memoria, me pasaron aquí otros, pero no los encuentro, que son muy importantes. Uno son los proyectos para agua para la zona de la laguna. O sea, en la región de Lerdo y Torreón se está extrayendo ya el agua a cientos de metros de agua, y ya no es el agua más saludable, para decirlo de manera más franca. Entonces, esa es de hecho
la prioridad del gobierno federal para la zona de Coahuila. Tenemos otro proyecto muy importante que el gobernador nos ha transmitido, igualmente su relevancia, que es la modernización del paso en Piedras Negras, que cumple además características más importantes en el marco del Tratado de Libre Comercio. Hizo dos observaciones adicionales y a las que yo quisiera puntualizar. Una es, cuando se habla de los fideicomisos, y la verdad es que este diálogo me ha hecho reflexionar mucho sobre eso, la forma más fácil, segura y transparente de llevar recursos es a través del presupuesto, no tiene que ser a través de los fideicomisos. Me parece que hemos hecho un fetiche de los fideicomisos. Si los fideicomisos desaparecen para la actividad que quieran, cultura, seguridad o deporte, no quiere decir que no le van a llegar, quiere decir que le van a llegar como llega el 98% del presupuesto, a través del presupuesto. Y finalmente nosotros estamos dispuestos a discutir el tema de Fortaseg, el tema del fondo metropolitano, del fondo regional, del que hemos recibido a lo largo de esta jornada diversas inquietudes. Estamos seguros que es una forma, que es algo que vale la pena reflexionar. Para eso es el proceso de discusión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores del paquete económico. Yo he venido señalando que ni el presupuesto ni el paquete económico son instrumentos perfectos, y esa discusión es lo que lo va a permitir. Paso ahora a las preguntas de la senadora Indira Rosales. No sé si ya regresó. Bueno, entonces dos aclaraciones a la senadora, ahí se las pasan. La primera es, el hospital al que hizo referencia es un hospital estatal. El Hospital Infantil de Veracruz es un hospital estatal que no tiene ni recursos federales y es administrado enteramente por la entidad federativa. Nosotros no tenemos nada que ver con ello. La segunda pregunta, el segundo tema que la quisiera aclarar, es que hizo una referencia muy explícita a que, y de hecho me preguntó que cómo podíamos permitir que el presupuesto de la Federación tuviera un decremento en los recursos de salud. En la página 35 del presupuesto de la Federación se ve la clasificación administrativa, y el presupuesto del sector salud es el único que tiene un incremento de un monto total del 9.5%. Lo tengo impreso, se los voy a hacer llegar ahorita. Tengo aquí impresa la versión oficial, si se la pueden hacer llegar. Sí, les voy a pedir que se las hagan llegar. Y con respecto al mismo tema que hizo referencia la senadora Indira Rosales, primero nosotros identificamos en un primer saque alrededor de 80 hospitales que habían sido abandonados, y algunos incluso inaugurados de administraciones anteriores. Hace tan solo 3 semanas yo estuve con el gobernador del PAN, con el que tengo muy buena relación, con Javier Corrales, y tan solo en Ciudad Juárez, en lo que era el exhipódromo, hay 2 hospitales que fueron inaugurados, y lo único que está bien es la parte de afuera. Salen muy bien en la foto. Acordamos con él que uno que lleva solamente el 30%, de hecho, va a ser asumido por el IMSS, y el otro que lleva el 70% va a ser asumido por el INSABI. Ya estamos en ello. Pero un tema adicional sobre la misma pregunta que hizo ella, en el tema de salud nos dimos cuenta que no era nada más un tema de hospitales y de equipamiento, sino es un tema también de recursos humanos. Y el país estaba produciendo únicamente alrededor de 9,000 especialistas por año. Lo que acabamos de decir nosotros, y le pusimos recursos adicionales, es presupuesto para que se pueda producir al doble la tasa. A partir de enero va a haber 18,000 especialistas por año. Paso a las preguntas que hizo Xóchitl Gálvez. En gran medida, algunos ya hice yo referencia. No basta nada más tener la infraestructura, hay que hacerla de la forma correcta. De hecho, el anuncio de los proyectos que hicimos nosotros, vis a vis, por ejemplo, el que hizo usted referencia del gasoducto, que le falta un tramo, tiene justo esa característica. No quisimos anunciar más, porque los proyectos que anunciamos ayer tienen la viabilidad económica, tienen estudios de costo-beneficio, son proyectos en los que ya se hizo la consulta de los pueblos indígenas, se tiene la
la manifestación de impacto ambiental. Si requieren concesiones, están listos los documentos. Si son desdoblamientos, están listos los borradores de los documentos. Ese es como nosotros creemos que se tiene que empujar, sobre todo en condiciones como estos, el gasto en infraestructura. Porque cuando hay una crisis de la naturaleza que la que tenemos nosotros, en todos los países el primer gasto que se detiene es el gasto de largo plazo por la incertidumbre. En las familias se detiene el gasto en bienes de consumo durable, automóviles, casas, televisores, refrigeradores, y en las empresas se detiene el gasto de inversión, y hay que anclarlo. Hay que anclarlo en proyectos muy específicos. Sobre los temas de si la CFE tiene un déficit o no, pues depende de cómo lo miremos. La CFE tiene 125,000 millones de pesos al año en subsidios a la población. Justamente porque tenemos una población tan desigual, es porque existe esa característica. Parte de esos subsidios los cubrimos nosotros, en particular los que van a la zona norte en el verano por el calor, y los que van a la zona sur. Yo estoy dispuesto a trabajar en cualquier comisión, pero yo creo que por respeto a mis colegas, esa comisión la tiene que encabezar la secretaria de Energía. A mí me pesaría mucho que ella quisiera encabezar una comisión de reforma hacendaria. Entonces, pues yo le paso con mucho gusto el recado a ella y estoy en la mejor disposición, pero yo creo que es ella la que tendría que encabezar. Con respecto a las preguntas que hacía la senadora Rocío Adriana Abreu y a los temas que mencionó, efectivamente tiene, no sé dónde está la senadora Abreu. Se fue a la comisión, perdón. Entonces seré muy breve. Ya tenemos un mecanismo a través del cual estamos llevando el gas a la zona sur. De hecho, es la combinación de dos proyectos. Uno que ya está operando, que fue la llegada de gas a través del Golfo de México a Veracruz, y otra, un gasoducto que está llevando a la península de Yucatán. Nos queda muy claro que en la medida en que no haya gas, y gas relativamente barato en la península de Yucatán, no va a ser competitivo. Además, la zona especialmente de Cancún y de la Riviera Maya, por los niveles de crecimiento, cada vez está demandando más recursos. Con eso me detendría. Muchísimas gracias, senador. En cumplimiento con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el punto 6 del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano presidente de la República para su conocimiento. Solicito a la comisión designada, así como los senadores Rubén Rocha y la senadora Beatriz Paredes, acompañen al maestro Arturo Herrera Gutiérrez, toda vez que ha concluido su comparecencia en este Senado de la República. Le damos